2:14 en toda la Argentina, transitando ya los minutos finales del programa. En este caso, ¿qué pasó, Fátima? Fati, buen día. Fati ya le entró en una... Buenas. ¿Estás bien? Sí, estoy perfecto. Bien, me alegro. ¿Viste que qué pasara si se saliera todo lo que se habla acá? Ah, y entenderían por qué Fabi se tienta al inicio. La verdad que es cierto. Ahora lo sé. Ahora sé la verdad. Pero bueno. Perdón, tenía que decirlo. Está bien. Fati está acá porque es Jueves Santo y alguien tenía que hacer de María. ¿Y alguien tenía que hacer de María? ¿Qué? Hola, Fati. Es porque es María Sí, Fátima. claro, Fátima María. Wow. Del corazón de Jesús, Brunello. Un aplauso. Listo. Listo. Bueno, Otro Fati, tema. es jueves. Imagino que un jueves distinto. Es un jueves de feriado. Jueves feriado. Ya no hay nadie acá. Che, no, posta. No hay nadie. Está tranquilísimo. nosotros, Está ¿no? tranquila la calle, está tranquilo el tránsito. ¿Qué dijo? ¿Tomemos algo? ¿La sangre de Cristo? ¿No? ¿Vos querés bendecir la mesa ya, el pan? Hay que bendecir. El pan canaleta. Muy buena musicalización, señor Darío. Me hizo la limpieza más leve. Nice. ¿Hay gente que está limpiando su Ay, casa Dios. ahora? Chicos, no se ¿O limpia. quién comentó? No, ¿cómo que no se limpia? No. Pero a esta hora. ¿A esta hora están limpiando? ¿Por qué no? ¿Usted a qué hora limpian? Los sábados. Claro, o sea, suponemos que uno normalmente a esta hora algo está haciendo. Por eso. Rocío está limpiando. hasta ahora. Rocío, bien, Rocío. Bancamos. Igual, o sea, hay gente que está ya de Sí, de feriado, mirá, digamos. yo ahí, ayer- claro. Puede ser su sábado, digamos. Yo ayer pegué una barrida. ¿Cómo? Claro, bueno, sí, parecemos una bomba. Parece una bomba. Pero digo, ayer a la tarde pegué una barrida en casa. O sea, una A ver, barrida hay que, dos momentos. que se Una puede cosa transformar en es, una limpieza claro, el profunda. aseo cotidiano, ¿no? Sí. De tender la cama, lavar los platos, repasar algún evento. Si tenés, por ejemplo, perros en tu casa, que por ahí les pinta que, ay, no quiero ir afuera. Claro. O los ¿Qué tal gatos, si hago por pis acá? ejemplo, que ¿No? la cajita, mirar la caja. Y después Tu perro está vomitó. el aseo fuerte, que es el del, para mí, el sábado, sábado. Que ahí O sí, sea, el sábado es el día que vos decís, hoy tengo que limpiar. hoy hay que limpiar. Y se limpia todo más o menos en profundidad para ¿Limpian que... los dos? ¿O Sí, dividís? sí. Uno barre, el otro pasa el trapo, el otro hace esto. Solemos dividir entre los ambientes de la casa cuando tenemos que solo limpiar adentro. Ujú. Y si no, cuando hay que cortar el pasto y eso, qué Andrés laburo se es. encarga del patio y yo me encargo de adentro de la casa. Bueno, y cuando Andrés hace algo, ambiente X, Te mando un besito. vos venís y decís, no sé. Está mal. Mira lo que hiciste, todo mal. No, ¿No? no suelo. Muy bien, Fati. Después voy y lo corrijo de última. Pero no decís nada. Pero no le decís nada. Es que no está mal que lo haga, pero el tema es cuando viene el reclamo. No. No, pero hay veces que si es algo muy específico, acá por ejemplo, una vez me agarró story time. Me agarró ¿De cuando Andrés? De cuando Andrés enloqueció. me agarró lo maricondo, ¿vieron la Ajá. maricondo? Que decía cómo había que ordenar, cómo había que Sí. el ropero, no sé qué. Y yo incorporé el tema del cómo doblar la ropa para que entre todo más o menos ordenado en el ropero. Vos dijiste Sí. vivir ¿Qué pasó? organizados es Me, posible. me cavé la fosa porque, o sea, solamente puedo doblar yo la ropa claro. ahora. No, Te no, condenaste Me condené, a me doblar condené. ropa por la eternidad. claro. Exacto. Para mí el problema de hacer después bien sin decir nada es que lo va a hacer siempre mal. No, por eso te digo, a menos que sea algo muy puntual para evitar, no sé, que tal cosa que haga después redunde, no sé, en otra cosa, le digo, no, fíjate si hacerlo así o así, como también eso, comentarle o explicarle. Para o- que sepa hacerlo bien para después, que después no, lo pueda hacer, lo no intente en un- hacer, digamos. quizás no en el momento y en un tono de queja de lo hiciste eso. mal, está mal hecho, bla, bla, bla. Pero sí después, che, fíjate que el inodoro se limpia, no sé, hasta abajo, tenés que ponerte un guante y meter la mano. Qué feo ser adulto, boludo. A mí no me disgusta limpiar el inodoro, ¿eh? Quizá porque vivo sola. Yo no tengo problema, la verdad. Y como, aquí solamente Pasa que yo creo que meo yo. Yo creo Con que guante, obvio. muchas veces el criterio de limpieza nunca es el mismo. Bueno, a mí me molesta mucho que alguien venga así y me diga, te ayudo a limpiar, no quiero.
sea, prefiero Claro, hacer vos. Bueno, pero hacerlo ahí está yo bueno. sola. Ahí está bueno. Porque Viste yo que limpio a mi manera y para mí limpiar, el día de limpieza profunda, para mí, que igual no lo hago todos los sábados. No, obvio. Porque es que la es limpieza una vez al mes es que la y es lim- tipo hasta saco la tapa del horno. frenetismo Claro. total. Claro, Limpiaste ese el vidrio. es mi día de limpieza profunda. Apu sin dormir. Claro. Y así Mariana limpiando. Saco todas las cosas de la alacena, limpio todas las Claro, sí, alacenas. sí, sacar el polvo de la superficie, sacar el polvo de todos los absolutamente lugares. todo. Ese es mi día de limpieza profunda y Después con es suerte mantenerlo. es una vez cada mes y medio. Es que yo creo que es una vez por mes, una vez cada mes y medio ese tipo de limpieza y después es mantenerlo. Ujú. O sea, y creo que cuesta más incluso mantenerlo que limpiar. Y sí. Porque vos dijiste algo hoy, la limpieza cotidiana del, por Día ejemplo, del día a día, estirar sí. la cama, lavar los platos, que incluso son pequeños tips que hacen Barrer. sentir que todo está más ordenado Exacto. también. Hola, estoy escuchando. In your face, Cuando llegue a motherfucker. casa ahora. In your face, Cuando motherfucker. llegue acá. Ojo, ojo. con lo que vayan a Bueno, decir. vamos a agarrar la palabra. Ah. Termino rápidamente, quiero leer los comentarios. Yo limpio todos los días. ¿Cómo que solo sábados? Qué lindo cuando no hay nadie en la calle. Bueno, Sí. claro, tengo 2 perras y sí o sí el piso todos los días barrido bueno, sí, y claro. lampazo. Deja Andrés, yo arreglo la cagada que hiciste, pone nomás. Yo no puedo dejar que alguien limpie por mí porque no limpian como yo. Claro. Antes llegaba lo de mi amiga a tomar mates y cuando iba a su cocina y veía los platos sucios No, se bueno, los eso- lavaba porque es algo que no puedo ver. Dice que ahí te invitan a tomar Ahí mate. Darío te invita a su Ah, casa. bueno, no le entonces. quemé. No le quemé. Ya le quemé yo. Pero conozco gente que sí que se mete en la cocina a lavar platos sin que No, uno le mi diga, amiga "Che, Lucre es así. lava los platos, no Mateo". Y no, pues dejá, yo lavo mi mugre. ¿Y sí? Vos lava tu casa. Estaba bañando a Cane Barbie. Lucy, ¿quién Ah, es está Cane? bañando a las perritas, a nuestras perritas. Ah, las tres son Cane, 3. Barbie y Lucy. Canela, Barbie y Lucita. Bien. Ah, ¿qué perritas son? Son mestizas, digamos, no. No tienen Cruza raza, calle y- no. Sí, son de Barbie y Lucy son adoptadas, ya estaban en la casa cuando, o sea, nosotros somos ocupas de su casa. Ah, ok. Le invadieron su Le invadieron territorio. su territorio. Ok. Y Canela viene desde La Plata, Ah, mira. viajó, Perrita se viajera. hizo 1000 kilómetros, Mi vida. absolutamente dopada Angada. para llegar a ¿Y Corrientes. todo bien entre las tres? No, fue varios meses de Una mucha lucha. De pelea, adaptación ahí. pelea, sí. Pero Que ahora sí. Canelita sufrió mucho y ahora se llevan bien. Bueno, mejor Bien. entonces. No soy Coco Saade, pero estoy haciendo un alto guiso mientras barremos un poco. Perfecto. Uy, y qué rico. bien, qué lindos Mauri le planes de dice, estar tranqui en tu casa. Sí. justo tengo un hambre de guiso. Y bueno, vamos todos después. Entonces, anda aumentando las porciones y van. bien. Tal cual, anda poniendo más arroz. Ahora sí. Anda calculando los... Ya hicimos la los- intro, ya sabemos que Andrés escuchó todo. Te va a llegar un reclamo. Ahora cuando llegues Ahora a cada casa, vez que él te diga está bien y vos le digas que sí, él va a saber que le está vas a ver que le estás mintiendo. Bueno, ¿Qué hace? listo. Bueno, gente, la columna de hoy tiene que ver con un evento que también está presente en este fin de semana largo, Ujú. que no suele pasar, pero esta vez está todo conectado, está todo junto, que tiene que ver con el 2 de abril, Malvinas. ¿Sí? Es un tema puntualmente que es muy sensible Sí. para muchos de nosotros y nosotras, de nuestra generación, de más grandes, más chicos también quizás, puede ser. Así que la idea es poder tratar de ir viendo qué fue Malvinas o tratar de ir conociendo un poco más allá de lo que ya conocemos, porque si hemos atravesado el sistema escolar, ¿no? Deberíamos tener bien claro qué fue lo que pasó en Malvinas. En principio. Pero la idea es poder abordar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se ha tratado el tema Malvinas y cómo nosotros podemos conocer la cuestión Malvinas desde nuestro presente. En sí, podríamos hablar de una reflexión más bien personal, ¿no? Sí. Desde lo
sentimental o los sentimientos, por decirlo. Y después otra que tiene que ver más con el estudio, a mí particularmente me atraviesa, que es desde el estudio de la historia, cómo abordar estas temáticas que, al ser tan sensibles y tan espinosas, ¿no? A veces, porque surgen de una cuestión más bien traumática, que afecta a todo un país, vale hacer esas aclaraciones. Puntualmente, hoy me ponía a pensar mientras armaba la columna, ayer mientras estaba armando, pero hoy también me quedé pensando en cuáles son los primeros recuerdos que uno tiene sobre la cuestión Malvinas. Recién les decía, quienes fuimos a la escuela, hablo de los niños 90, Sí. para hablar de nosotros, digamos, y quizás muchos de los que nos están escuchando. Hay una cuestión de la efeméride escolar, Claro. ¿no? Que nos presenta una mirada, o nos presenta la historia de Malvinas desde un formato más bien de lo efeméride, de lo escolar y demás. Y quizá mucho de lo amigable, ¿no? Como más de un reclamo de las Malvinas son argentinas y hasta ahí, y no de la tragedia. Exacto. Sí, más desde el punto de vista quizás desde el heroísmo, desde el patriotismo, incluso Bien, con el himno de por medio, que es, creo, también un elemento hasta casi pedagógico cuando uno cursa el colegio, porque es de lo primero que te enseñan. Claro, bueno, la clave de la efeméride obviamente es eso, ¿no? Que uno pueda interpretar o tener una mirada sobre ciertos eventos de nuestra historia nacional, ¿no? En un formato que pueda comprender chicos desde jardín de infantes hasta, Claro. bueno, se va después complejizando, pero bueno, esa es la idea. Y después yo me ponía a pensar, bueno, ¿cuál fue el momento que para mí fue mi primer acercamiento a la cuestión Malvinas, más allá de lo escolar? Y me acordé de la película Iluminados por el Fuego. Yo la vi en el cine, me llevaron en la escuela a verla. Que para mí fue muy fuerte porque me mostró, digamos, otra mirada que yo no estaba teniendo en cuenta de la cuestión Malvinas, que era la situación de estar como soldado, ¿no? Estar en la isla, participar de ese conflicto bélico, ser muy joven, no tener preparación, como de un día para el otro, bueno, te tenés que ponerte un chip de que te vas a ir a una totalmente. guerra. Y después también todo el después, que implicó la vuelta de muchos de estos excombatientes. Película del 2005, si no me equivoco, con Sí, Gastón Pauls. con Gastón Pauls. Esa fue como mi primera... si yo tengo que asociar un recuerdo a la cuestión Malvinas, ese es como mi primer recuerdo que tengo. Yo creo que el último año de secundaria me había robado un trabajo final para copiarlo, pero al final lo terminé como reformulando mucho. No hagan mucho. esto en sus casas, chicos. Lo había Chicas. robado porque me enojé, porque como no me fui a Mendoza me hicieron limpiar todo el colegio. A mí, a las que no fuimos a Mendoza, para mí estaba muy mal, entonces me robé muchas cosas, entre ellas un cirio pascual. De golpe derivó en un montón de cosas. En un atentado a la Semana Santa. Cuestión, nosotros teníamos un trabajo final como un acercamiento a lo que sería una tesis, que era bastante complicado, tenían que ser más de 120 páginas, algo que no suele ser normal en la secundaria, encuadernado, con citas de fuentes y bla, bla, bla. Y había, el que más me gustó, porque me robé un montón encima, era uno sobre diplomacia argentina. Y creo que como mi primer cosa sí que me quedó muy grabada del reclamo de Malvinas, ya ni siquiera del conflicto. Del reclamo más en coyuntura, digamos. Claro, era de que nosotros habíamos puesto una bandera mucho antes, como que después derivó bla, 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 muchas cosas después, pero fue como 25 años antes, una cosa así, que se había llegado y se había plantado como una bandera. Después no se hizo pie realmente en territorio y en formar una base o lo que sea, pero que ahí estuvieron primero nuestros ancestros argentinos. Y eso es como lo que recuerdo así de validar el reclamo, porque hasta este momento mi reclamo había sido algo más como una cuestión de efeméride. Las Malvinas son argentinas porque, loco, las Malvinas son argentinas, sin demasiado pensamiento alrededor y demás. Bueno, en ese sentido, ahí viene la reflexión un poco más desde la profesión o la disciplina.
que pensar estos hechos históricos, sí, en clave también histórica y desde la perspectiva histórica, nos brinda un montón de herramientas para decir o entender qué pasó con Malvinas, porque un montón de preguntas que a veces a uno le surgen, ¿no? ¿Cómo se llegó a eso? Y creo que la historia nos permite pensar un montón de herramientas, desde contextualizar, de periodizar, de poder hacerle preguntas en clave histórica. Que a ¿no? veces cuesta tanto. Que a veces cuesta, y por ahí para quienes no son de la disciplina, digamos, o no están tamizados, digamos, por esa cuestión, es más difícil hacerse esas preguntas. Pero la idea entonces de esta columna es poder contextualizar el conflicto, ¿no? de Malvinas, poder periodizar, ¿no? Saber que en relación a lo situacional, digamos, la guerra de Malvinas fue apenas una parte, digamos, de todo lo que tiene que ver con el conflicto en sí, que está anclado en un proceso de más larga data, y que incluso la propia guerra de Malvinas está anclado a una situación muy específica que pasaba en nuestro país, que era que estábamos en una dictadura militar, ¿no? En los últimos años. En los últimos. Y de hecho, para muchos investigadores, la cuestión de Malvinas fue uno de los puntos claves de el inicio de la transición hacia la democracia, que se la conoce como por colapso, ¿no? El resultado, digamos, final de la guerra y la derrota en Malvinas, con todo lo que implicó, fue, digamos, un parteaguas para poder empezar a pensar las transiciones en nuestro país. Aparte son 20 años muy difíciles. Digo, si querés, entre el 60 y el 80 o el 65 y el 85, pasaron muchas cosas en la Argentina que hicieron que terminemos en esa situación, y sobre todo que se dé esto, como definen mucho por ahí, manotazo de ahogado, de tratar de recuperar un poquito una confianza que la gente ya no tenía, que incluso se matiza con el Mundial de por medio, con las cosas que no se conocían. Con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las denuncias que después había. Empiezan a aparecer las denuncias, después todo se empieza a fagocitar, las tensiones crecen un poco más, y después nos encontramos con esto que es como casi un llamado a la argentinidad y en evocar a la gente esto de recuperemos las Malvinas, digamos, que a mí es me parece muy básicamente interesante eso. la revisión histórica de Malvinas, haber hecho un trabajo de revisión histórica y pasar desde esto de somos héroes y aguante todos los chicos, y está muy bien, sí, no, héroes, que lo son de hecho, pero sin entenderlos como víctimas también de una dictadura, víctimas de un sistema donde ellos competían contra las más altas novedades tecnológicas y armamentistas, contra un ejército la preparado, la profesionalización del ejército versus chicos que decían yo quiero defender a mi país y me anoto, o peor, no quiero defender a mi país, quiero correr pero me anotaron. Y justo ayer veía un tuit, por ejemplo, de que en ese momento no sabía por qué en Inglaterra estaban como, ¿por qué no detectamos los aviones de Argentina? Y era porque los chavales no podían volar a más de 10 metros de más o menos. Era como, mi avión no funciona. Igual, eso fue una decisión estratégica. Estratégicamente se decidió que los aviones vuelen bajo porque los radares no lo podían detectar. Hay una película documental donde hablan muchos de los grandes pilotos que tuvo la Argentina y que comandaron esa estrategia y se dieron cuenta que la única forma de hacerlo era así, porque si no, no tenían chance. Por eso es que vuelan casi sobre el nivel del mar. Qué miedo igual. Y es que era muy difícil, porque cualquier mala maniobra te estrellás contra el mar y era el mismo resultado. Por eso es que los ataques aéreos de la Argentina fueron tan exitosos. Hasta que después los británicos se dan cuenta y ahí sí empieza otra guerra, pero por eso lograron sorprender incluso a los portaaviones o a las embarcaciones que llegaban en la isla. Y eso te da a pensar, la puta, imagínate si de verdad la Argentina estaba preparado para esto, el resultado hubiese sido distinto. No digo ni que hubiese sido bueno ni nada, pero hubiese sido otra cosa. Pero está muy bueno, es un documental de History, una vez lo vi de casualidad
y Hay tiene mucho muchísimo Hay testimonio. mucho material, muchísimo Tiene hay mucho mucho testimonio. material. Hay una obra de teatro que junta, por ejemplo, supervivientes del conflicto bélico de la Argentina y de Ujú. Inglaterra, Sí, y los también. pone en un mismo escenario. Hay muchas muy historias de interesante. esas, Sí. de británicos y argentinos encontrándose, luchando Sí. juntos por restablecer identidades, por... El hombre este que terminó luchando con un solo cuchillo y lo dejan vivir al tipo, porque no sé qué pasa justo, pero él para defender a sus compañeros con un cuchillo y no sé cuánta persona apuntándole con arma, vengan de a uno, loco. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso lo que les traje son algunas cosas para que podamos conversar. En primer lugar, traje las 10 primeras tapas de cómo se cubrió, digamos, desde el diario, desde el 2 de abril, ¿no? Las 10 primeras tapas vinculadas a Malvinas. Porque, obviamente, para quienes quieran acercarse, digamos, a el trabajo con fuentes, ¿no? Por ejemplo, consultar un diario, vamos a ver que es un tipo de acercamiento al pasado, que obviamente tenemos que tener en cuenta que está atravesado por quien escribe, por quien publica, por un montón de cuestiones. Por la ¿sí? línea del diario. Exacto, entonces uno tiene que siempre llegar con detenimiento y con atención, ¿no? Pero al menos las tapas de estos diarios nos pueden permitir ampliar un poco más el panorama de lo que fue en sí el conflicto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver acá un montón de aristas que se desplegan, ¿no? Una vez que se inicia el desembarco en Malvinas. En primer lugar, la primera etapa dice llegó a su fin anoche la crisis desatada en el sur, delibera el Consejo de Seguridad de la ONU ante un pedido de Gran Bretaña, ¿no? Para que la ONU se posicionara, digamos, en contra de las acciones argentinas. Preocupación en todo el continente americano. Esta es la del 2 de abril, ¿no? Si nosotros pasamos a la siguiente, tenemos fotos, es la que dice urgentes negociaciones diplomáticas, recuperadas las islas, Londres amenaza con enviar sus buques. En este caso, sí, tenemos algunas fotos de lo que es Malvinas, ¿no? Del desembarco en sí, y tenemos algunas fotos de movilizaciones en Corrientes, por ejemplo. Ahí tenemos las fotos. Dice, a la derecha una vista general de la manifestación en nuestra ciudad, encabezada por el gobernador y el general Fiouret, que culminó en un emocionante acto en la Plaza Cabral, ¿no? Es la que está bien abajo a la derecha. Y arriba tenemos algunas Imágenes de Malvinas. imágenes de Malvinas, exactamente. Entonces, fíjense que por lo pronto ya aparece esta cuestión de, bueno, las negociaciones diplomáticas, ¿no? Recordemos que tras el desembarco hubo un momento en el que todavía no había una acción bélica concreta, ¿no? Sino que desde... Sino que se trataba de frenar. Se trataba de al menos poder frenar la situación. Hubo un muerto y 2 heridos en la ocupación, mensaje de Galtieri, ruptura de las relaciones. Qué mal que me pone este tema, porque creo que los actos alusivos lograron en mí su objetivo y es como, para mí es súper sentimental. No tengo nada de lógica de acercarnos desde un panorama de como las Malvinas son argentinas y los ingleses son putos. O sea, corta. Más allá de esa cuestión tan Es muy visceral, loco que lo puedan inculcar de esa manera. hay una cuestión que tiene que ver con cuando se trabaja este tipo de temas. Es que estudiar la historia reciente implica un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la subjetividad. ¿Por qué? Porque nosotros como quienes estudiamos a las ciencias sociales y estudiamos a las sociedades y demás, nosotros también formamos parte de esa sociedad. Entonces, implica una cuestión de lo subjetivo que está mucho más marcada que estudiando quizás otros periodos de la historia más anteriores. Sí, incluso depende mucho del Implica lugar mucho donde esfuerzo, se estudie, de las provincias. Por ejemplo, a ver, la causa de desaparecidos, por trazar un paralelismo, en todo lo que es Buenos Aires, tiene mucha más implicancia que en el resto del país, por ejemplo. Más acá hubo también, pero no es lo mismo la ESMA que el RI-9 en cantidad de gente, en cantidad de familias que fueron víctimas de esa situación. La cuestión Malvinas en Corrientes no es lo mismo que, no sé, en Santa Cruz o en otros lugares, porque muchos fueron correntinos. Sí, o en Ushuaia, o en el sur. Entonces digo, sur también, La Plata. tienen por ahí otro valor sentimental, otro compromiso de la sociedad y de los que enseñan,
justamente para dar esa lucha Sí. que hasta es casi una batalla hasta Incluso, cultural. bueno, eso también es interesante pensarlo porque a veces uno dice, bueno, quizás, volviendo a lo que vos planteás Ujú. del terrorismo de Estado y lo que fue la última dictadura, uno tiende a relacionar que esos sucesos sucedieron, valga la redundancia, en ciertos Exacto. puntos específicos. Y a veces vos te pones a bucear, ¿no? Y encontrás referencias a que Ujú. también en tu barrio, en tu ciudad, en tu región, también hubo casos, pero quedan como medio solapados, ¿no? Sí, tal cual. por ese desequilibrio que se da, pero que también están Ujú. igual presentes. En la etapa siguiente, la del 4 de abril, dice el gobierno británico prepara la tercera invasión. O sea, ya había una cuestión de decir, bueno, casi como una certeza de que Inglaterra no iba a reaccionar, digamos, ante el avance argentino, y esto, bueno, no resulta así. A los pocos días ya se envían tropas, y acá hay unas cuestiones que me llamó mucho la atención, que son dos notas relacionadas al fútbol. Ujú. En ese año se iba a celebrar el Mundial 82. Sí. Y dentro de lo que es el Parlamento inglés se había mocionado la posibilidad de pedir, digamos, a la FIFA de que Argentina no jugara el Mundial 82, Ujú. por ejemplo. España 82, exactamente. Y por otro lado, otra noticia vinculada al fútbol también, dice: los ingleses ovacionaron la actuación de Ardiles, Ujú. que era un jugador de fútbol, Sí. que estaba jugando en ese momento en Inglaterra, Sí. y en el Tottenham. Y de la hinchada contraria, creo que era Leicester, me acuerdo que haber leído la nota, lo abucheaban, ¿no? Pues ya había como una tensión. Sí. Sí. Lo abucheaban por ser argentino. Y los hinchas del Tottenham le respondían cantando Argentina, Argentina, Ujú. por ejemplo. Hay cosas muy locas que se Güey. dan después, sobre todo, digo, ya en el 86, habiendo terminado el conflicto, el Argentina-Inglaterra de Bueno. Maradona era como revivir el conflicto, Hoy como me te ganamos acordaba un pedacito de la guerra. Sí, por el tema que puso Darío hoy. Claro, sí, sí. Y ahí me pensé en esto también, ¿no? De cómo se vivió Y ese después partido. lo que le pasa a la Argentina, hasta incluso a nivel Latinoamérica, con Chile por un lado y con Claro. Perú por el otro. Sí. Digo, el amor hacia Perú, Y el sentir odio hacia hermano Chile. y el odio Sí. visceral hacia Chile. Sin y hacia entender los que chilenos. también había otra dictadura Ujú. en Chile que no fue la decisión de un país, pero es más allá de la Claro, lógica, es pero quedaron visceral. marcados por vos eso. sos un chileno traicionero, Exacto. ese es, pero no viene de la lógica entender que había un proceso dictatorial, es como puramente sentimental. Bueno, Si no hubiese y aparte- sido a porque eso hacían voy. escalas Se ve ahí. hasta ahora incluso, o sea, Sí. eso quedó hasta hoy. A eso voy con el tema de lo que nos permiten las herramientas que nos provee la historia, ¿no? De poder desarmar esas nociones que nosotros tenemos súper casi instaladas o armadas, como lo que vos mencionás, ¿no? El poder entender que fue un proceso, que hubo quién estaba en el poder, quién estaba en el gobierno, qué tipo de decisiones tomaron y qué rol cumplen las sociedades civiles en esas decisiones, ¿no? Te ayuda un poco a desarmar esos conceptos que están tan instalados. Y que hoy, otra cuestión que tiene que ver con el estudio de la historia reciente, que muchos de esos debates nos siguen afectando hoy en nuestro presente. Sí, tal ¿Por cual. qué? Porque son cosas que no terminan de cerrar, no Ujú. terminan, es como un pasado que no pasa, que no termina de pasar. Entonces todo el tiempo está reflejado en las cosas Sí. que no pasan en la cotidianidad. Y yo creo que si siguen bien, en discusión, digamos. Por Sí. ejemplo, si bien no se menciona específicamente la cuestión Malvinas, el odio con Chile viene por ahí para mí. Porque de Viene verdad, una cuestión anterior también, que fue el Lo de conflicto la del Patagonia. Beagle, El- Sí. Y el canal de y el Beagle, canal de Beagle se que tuvo que meter el interceder Papa. el Papa, exactamente. literalmente Argentina, a veces cuando juego y me toca jugar en contra o con chilenos y empiezan a hablar mal o a enojarse, es increíble porque lo primero que sale es chileno traidor de parte de los argentinos, y de los chilenos es argentino chorro, y se odian. O sea, digo, más allá de, claramente no hay nada del análisis que vos estás mencionando, que estaría bueno No, no. que haya, pero la pica es muy grande. Ujú. Y
y son sociedades que, si bien somos hermanas y demás, ya atacás cosas horribles como, bueno, tu pasillo que se inunda y así. Es fuerte todavía el nivel de odio que hay entre ambos países. Y creo que también hay una cuestión que atraviesa estos temas fundamentales, y es la política y la utilización política muchas veces de los temas, que hace que no caigan muy bien. O sea, que se esté discutiendo políticamente siempre todo lo que nos está pasando, y que pareciera que no hay algo que nos atraviesa a todos, digo, y que todo el mundo dice, esto hay que solucionarlo. Es como lo que vos decías hoy, son discusiones que las tenemos todos siempre, y cada 4 años se profundizan o no, cada 4 años viene alguien y las corre, digo, bueno, como que es eso también un espacio, no se mantiene. La cuestión de la memoria también es un espacio de disputa. Claro. Y de conflicto, porque qué se recuerda y cómo, sí, depende también de quién muestra lo cuenta y cómo se cuenta. Estos eventos que parecen ya anclados en un tiempo anterior nos siguen, digamos, marcando, porque las discusiones se siguen dando por alguna razón, ¿no? Además, internacionalmente la historia la escribieron los vencedores. O sea, nosotros podemos tener quizá una postura como perdedores de ese conflicto bélico, y que para mí, que para cada uno puede ser legítimo o no, de las Malvinas son argentinas, y esto es algo que deberíamos hablar desde un lugar de diplomacia, porque ustedes son unos piratas, versus internacionalmente quien escribió la historia de Malvinas fue Inglaterra, fue Gran Bretaña, diciendo, bueno, ganamos el conflicto, ahora es nuestro, a su casa. O sea, la historia la escriben los vencedores. Bueno, ahí está también nuestra tarea, ¿no? De poder indagar donde haya que indagar, digamos, ¿no? Bueno, continuando con las tapas, la siguiente habla, ¿no?, sobre Gran Bretaña completó el alistamiento de su flota. Por ahora la cuestión está en el ámbito diplomático. Seguía ahí, tratando de trabarse. Cuestión. La siguiente, el canciller expuso la posición argentina dispuesta a negociar. Ya hablamos de un virtual bloqueo financiero contra el Reino Unido. Fíjense cómo las aristas se van ramificando. Navega la flota inglesa hacia las Malvinas. El voto de la ONU fue injusto y sorpresivo, dicen, porque ya a esta altura la ONU había condenado la acción argentina. Condenado, digamos, votado, la gran mayoría de los países que componen el Consejo de Seguridad habían votado en contra, digamos, de las acciones que estaba llevando adelante la Argentina. La siguiente habla sobre la intermediación de agentes neutrales, digamos, en el conflicto. Por un lado, el Papa, que ya había sido protagonista, digamos, en otros de los conflictos que habíamos tenido con Chile en el 78, por el canal de Beagle. Y Reagan, que era en ese momento presidente de los Estados Unidos, que ambos ofrecieron, dice, su mediación en el conflicto. Y dice, hay versiones sobre posibles bases de un entendimiento pacífico. Es como que todavía se está apelando, digamos, a poder resolver la cuestión del conflicto por las vías, digamos, sin acción militar, sin acción bélica directa. Sí. Pero en el mientras tanto ya se estaba movilizando flota inglesa. La del 8 de abril dice, Gran Bretaña acentúa sus amenazas. Los alrededores de las Malvinas fueron declarados zona de guerra. O sea, hay como ya un paso, ¿no?, que se comienza como a romper. Ya la situación es distinta. Se empieza a romper, digamos, esta cuestión de las vías diplomáticas. Y también en esta tapa, hacia abajo, como pueden ver, dice, en Corrientes, el gobierno provincial, a través de los distintos organismos que lo integran, comenzó un amplio plan de concientización sobre el histórico acontecimiento que determinó la recuperación de las Islas Malvinas para la soberanía nacional. Ayer, en el aula magna del hospital, el gobernador, sus ministros y representantes de las Fuerzas Armadas expusieron ante funcionarios de la administración pública.
La semana que viene comenzarán clases especiales en todos los niveles de la educación y al mismo tiempo se realizará en el Teatro Oficial Juan de Vera un ciclo de exposiciones sobre el fin de este despojo que en manos de Gran Bretaña cubrió 150 años inexplicables. Claro, ahí empezó el trabajo de reforzar el discurso de la recuperación. Sí. O sea, desde lo institucional, empezar a reforzar el discurso de avalamos la recuperación de las islas por la invasión británica para recuperar nuestra soberanía nacional. Exactamente. Bueno, en la siguiente etapa, la del 9 de abril, el peligro de guerra se aleja, dice el canciller Costa Méndez a su regreso de Estados Unidos, cosa que no sucedió, no sucedió finalmente, mientras que hay una ratificación argentina de la soberanía total, mientras que Gran Bretaña mantiene su decisión. O sea, ahí vemos la imposibilidad de no se puede solucionar llegar a un por acuerdo. vías diplomáticas. Y también tenemos como dentro de las tapas fue convocada la clase en 1962, ¿no? Ya comienzan, digamos, los primeros llamamientos, digamos, ¿no? Convocatorias a las clases por año, ¿no? Sí. Para ya ir a Malvinas. La del 10 de abril, que es ya la anteúltima de estas tapas, dice: está en marcha una instancia decisiva para evitar un enfrentamiento armado. El anunciado bloqueo inglés es una agresión, dijo Argentina en la ONU. Haremos uso del derecho de legítima defensa. Y también encontramos una noticia referida a la movilización popular en Plaza de Mayo en apoyo de nuestra soberanía. En algunos casos, la movilización, que es como la clara imagen que tenemos de la plaza llena, con Galtieri hablando. En el balcón, si quieren venir, que vengan, le en muchos casos, muchos grupos, pensemos que estamos en dictadura, ¿no? Que si bien estamos hacia el final, hasta ese momento no se sabía qué eran los últimos claro. Años, digamos, del año de la dictadura. Muchos grupos también aprovecharon esas movilizaciones para también posicionar, digamos, un reclamo en contra de lo que estaba pasando en relación a la dictadura, ¿no? La cuestión de los derechos humanos y demás. Se da como en el marco de esas primeras movilizaciones, después de mucho tiempo de silencio, digamos, de no, salvo algunas cuestiones puntuales como las rondas de los jueves y demás, que no sucedían grandes movilizaciones. Entonces, no, porque no se podía tampoco. Claro, exactamente, había una cuestión del uso del miedo y del terror. No se podían también quedar quietos, por eso daban vueltas alrededor de la plaza, digamos, del monumento. Y la última etapa, que es la del 11 de abril, dice: está todo preparado para responder al bloqueo que realizaron los británicos. Y hay una foto sobre la movilización con carteles, por ejemplo, con o sin paz, Malvinas Argentinas, y la foto de la plaza colmada, digamos, de Plaza de Mayo. Entonces, yo les decía recién, el acercamiento a ese pasado, a conocer, digamos, esa historia, puede ser a través de este tipo de fuentes, ¿no? Sí. Pero también les traje una entrevista que se le realizó a un excombatiente, Miguel Savage, que incluso escribió... Sumo solo, Fati, que me parece también interesante. En este caso son tapas de este diario. Del diario Litoral. De la vista más local, pero hay trabajos muy interesantes analizando, no sé, tapas del diario Clarín o la revista ganando. Gente. Bueno, claro, la famosa tapa, estamos ganando. Y cómo también desde ese lugar se comentaba y se contaban las Malvinas, que también me parece un trabajo que complementa esto. O sea, allá lo contaban de una manera, acá, por ejemplo, te contaban otra cosa. Como si la gente le interesa por ahí para complementar también con ese tipo de información. Vos sabés que con lo que me decíamos al principio de cuál es el primer recuerdo de Malvinas, tengo un gran director de teatro, profesor mío, maestro, que era muy chiquito cuando empezó todo el tema de Malvinas, y en la escuela le habían pedido mandar cosas para los soldados. Claro. Sí. Y él lo que no puede dejar de pensar de Malvinas, que hoy de grande obviamente lo piensa de otra manera, pero en ese momento fue un retrauma, es que lo que él mandó no tenía la
El abrelata. o sea, ¿cómo lo iban a abrir? abrió Tremendo. y él mandó la lata sin... increíble. ¿Cómo lo van Y a él no abrir? podía dejar de pensar en cómo lo van a abrir. Claro. ¿Cómo lo van a abrir? O Qué sea, loco. y después de grande, obviamente, eso lo traumó y Sí. tipo, es muy loco como él se acuerda del sentimiento. Después de grande, obviamente decís, el soldado le clavaba un cuchillo y lo cuchillo y abría. listo, O sí, tal peor, el Claro. segundo pensamiento es la cantidad de cosas que se enviaron y jamás llegaron a los soldados. Desde abrigo para el frío hasta la comida que quedaba en el medio, Encomiendas, totalmente todo. interrumpido la solidaridad de la gente. Bueno, el 24 horas por Malvinas es una muestra un poco de eso y Sí. de lo que terminó siendo lamentablemente. Bueno, nada, quería como Sí, comentar no, eso. Y mi mamá, bueno, otro también de los recuerdos que se me vienen a la mente con Malvinas es de mi mamá, digamos, lloraba escuchando los informes por la radio, por Claro, ejemplo. aparte era otra época. Pero bueno, ahí tenemos, si ya los podemos ver, los videos, al menos uno de ellos, son 2 fragmentitos, vamos a tratar de ver los 2, son cortitos, pero el primero es el que más me interesa para que podamos conversar. Miguel Savage, mientras lo voy presentando, fue excombatiente, él fue partido del Regimiento 7 de la Ciudad de La Plata, y escribió un libro que lo recomendamos también, que se llama Malvinas, donde él expone toda su experiencia de lo que fue ir a las islas. Miguel Savage escribió esto en un libro que publicó originalmente. ¿Cuándo, Miguel? La primera edición fue en 2010, que fue como una mochila que se me desfondó. Yo no me puse intelectualmente a escribir un libro, ¿no? Fue como una especie de vómito. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué tanto tiempo en silencio? ¿Por qué tanto tiempo? O sea, sí, entiendo, imagino por qué tanto tiempo la historia no quiso volver a tu memoria. Pero ¿qué fue lo que permitió que la sacaras? Tuve una pesadilla en 2001, donde me estoy fundiendo con mi comercio en Venado Tuerto, y como millones de argentinos estaba perdiendo todo lo que tenía. Sí, era una pesadilla en la realidad. La realidad era un pozo negro, no había salidas, ¿no? Y yo tengo mi primer pesadilla de combate ahí, en el 2001. Nunca había soñado. Había tapado de una manera impresionante todo. Yo era un empresario medianamente exitoso, con empleados, vendía mucho. Y de golpe tengo esta pesadilla donde revivo con precisión cinematográfica la mañana del 12 de junio, Monte Longdon, donde ya tomaron la cima los ingleses, nos están lloviendo morterazos, cañones con retroceso y hasta un Avenger, el barco que tenía las coordenadas y también nos tiró. Era como una lluvia de meteoritos. El pozo está temblando en la pesadilla. Tengo 2 amigos muertos, un herido. Yo estoy rezando desesperado y con imágenes de mi primera infancia, de mi abuela, de mi vieja. Ya siento que me voy. Y en ese instante, en la pesadilla, suena un celular adentro del pozo. No había celulares en el 82. Era el gerente del banco, que me dice: Miguel, te estoy cerrando la cuenta. Y yo que le grito: pero estoy por ustedes, por la patria. Y el tipo que me contesta: acá no hay patria que valga. Y bueno, me despierto en mi casa en Venado Tuerto, empapado en transpiración y gritando. Y ese día fue un alucinante día bisagra en mi vida, porque es donde me doy cuenta que solo ya no puedo con esa mochila. Impresionante. Y decido pedir ayuda psicológica. Hasta ese momento nunca el Estado te había puesto enfrente un psicólogo para nada. Para preguntarte cómo estás. No. Hoy sabes que esto fue una de las cosas que más me impresionó de Marcelo, un excombatiente que entrevistó Ernesto Tenenbaum, que también dijo: hasta el 2000 y pico nunca había un psicólogo. Y no se puede creer, porque eso que vos hiciste, negar tu experiencia tan traumática, es lo que ellos hicieron con ustedes, lo que el gobierno argentino, lo que el Estado hizo con los excombatientes durante un montón de tiempo, ¿no? Negarlo. La dictadura y su relato glorificado y de la gesta, para ese relato éramos una figura incómoda, porque nosotros habíamos sido testigos de esa inoperancia y de esa crueldad. Entonces, los servicios de inteligencia trabajaron sobre nosotros. De hecho, en el libro publiqué documentos desclasificados que son de ellos, firmados por los jefes de inteligencia. Siguiéndolos. Trabajaron sobre ustedes para que ustedes no cuenten la realidad de lo que vivieron. Que no contemos lo malo, que contemos solo lo heroico. Claro.
Mirá. Ellos pretendieron escindir a Malvinas de la dictadura, como si Malvinas no hubiera sido parte de la dictadura. Pero después la democracia, ¿cómo los trató? Bueno, yo creo que ahí hay un tema con la población civil de ese entonces, los adultos de aquel entonces, creo que sintieron un poco de vergüenza de lo que habían apoyado y éramos también una figura incómoda para la sociedad civil. Entonces, bueno, nos vieron como parte de esa dictadura y nosotros éramos civiles. Éramos las víctimas de toda la situación, ¿no? ¿Y cómo te miraban? ¿Cómo sentías que te miraban? Y yo por eso también empecé a guardar ciertos silencios. Por ejemplo, en mi vida comercial, yo a veces con algunos clientes o amigos lo comentaba porque hay un montón de anécdotas alucinantes y heroicas. Y notaba que la gente me decía, por ejemplo, bueno, pero quedaron todos mal, ¿no? Vos estás bien, pero están todos locos. Entonces eso me generaba una herida muy profunda, entonces empecé a decidir no hablar. Don Savage, me queda su apellido, deja un montón de cositas que me parecen interesantes, desde la desidia del Estado, el no acompañarlos, que incluso son reclamos que se están dando hasta hoy, con reconocimiento de muchas de sus situaciones, sí. más allá de que existe también internamente entre los excombatientes esa discusión de reconocimiento entre aquellos que se movilizaron solo dentro del continente y aquellos que visitaron las islas o que tuvieron que ir a las islas, que es una lucha que se sigue dando hasta hoy. Creo que sobre todo lo último que mencionaba él, esto de nos veían como parte de esa dictadura incómoda, y por lo tanto nosotros no queríamos decir que éramos excombatientes por la vergüenza que eso nos generaba. Fíjate que esta cuestión que vos mencionás es cuando hablamos de cómo analizar de manera histórica un fenómeno, nosotros podemos ver que no todo es blanco y negro, sino que hay un montón de grises. Y esta cuestión que él dice, éramos una figura incómoda y demás, se relaciona y comparte, digamos, esa faceta con la que se muestra en el otro fragmentito, que son 2 minutitos nomás de una partecita más de la entrevista, que él habla sobre la cuestión del heroísmo, ¿no? Del congelamiento nos refugiamos de vuelta en el pozo y nos tapamos un poco los pies y está amaneciendo. Te voy a contar lo más heroico, que es lo más, porque estamos conmemorando el Día de los Héroes y de los Caídos, ¿no? Entonces te voy a contar lo más heroico que vi. Durante esa noche había que ir a apoyar a la compañía B, que estaba justo en la cima, que estaba siendo atacada a bayoneta por los ingleses. Se prepara la primera sección de mi compañía. Eran un teniente de 24, 2 cabos de 22, ponele, y el resto todos colimbas, desnutridos. Se preparan en silencio, en fila india, en la oscuridad, con sus radios, munición y equipo, y están temblorosos y en silencio. Yo estaba rezando por ellos y por mí, mirando esa imagen, y pensaba, pobres almas, se van a meter a una picadura de carne. Y de atrás de la fila salta Falcón, Miguel Falcón, que era un pibe muy humilde del Chaco, chiquitito, pesaría 40 kilos Falcón. Y empieza a aplaudirse las manos, ¿viste? Como Mascherano a la selección. Vamos, carajo, viva la patria, ingleses de mierda. Y bueno, los demás empezaron a aplaudir y a darse ánimo como antes de entrar a un partido de algo. Fue lo más heroico que vi en mi vida. Se metieron, enfrentaron cara a cara a los ingleses. Esa sección está en todos los libros británicos como la acción más heroica de todos los combates de Malvinas. Esa sección, de los 46 que salieron, volvieron 25. ¿Y Falcón? Falcón no volvió. Claro. Falcón es uno de nuestros héroes anónimos, que cada vez que puedo cuento su historia porque siento esa responsabilidad. Sí, total. Es una responsabilidad de todos, Miguel, la verdad, lo que estás haciendo, y te lo quiero. Bueno, estas son, ¿no?, las facetas, ¿no?, que conviven con la cuestión de un tema que es tan sensible y tan que nos atraviesa tanto. Para quienes quizás quieran conocer un poco más de Malvinas en clave regional, los invito a seguir en las redes al núcleo en el que participo, que es el Núcleo de Estudios Contemporáneos de Estado, Política y Sociedad, @NESEPS, donde se va a subir, digamos, un
unos fragmentos, digamos, sobre una investigación de un libro que está llevando adelante Daniel Chao, que quizás ustedes lo ubican, lo conocen, Sí. que se dedica al tema de Malvinas. Es un libro que se llama ¿Qué hacer con los héroes? Él ha tenido la posibilidad de visitar Malvinas hace Sí. muy poco, que es Incluso una experiencia que no todos tienen. con excombatientes en uno de los últimos viajes. Digo, hasta tuvo trascendencia a nivel nacional, con una nota muy extensa e interesante en Infobae. Esta experiencia, este relato me recordó a una película que vi en esta misma época, el año pasado, porque viste que cuando pasan hechos como el 24 de marzo o como el 2 de abril, habitualmente el cine argentino de algunas maneras ha tratado de contar Sí. cada una de estas etapas de la historia argentina. Hay muchas películas que hablan sobre Malvinas, incluso documentales. Hay una que me recuerda un poquito lo que decía él, que es Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, que cuenta la historia de un excombatiente de Tras la Sierra, que justamente fue a la isla, tuvo la suerte de sobrevivir, vuelve y convive con esto de no poder contarlo, No de no saber poder cómo, decirlo, sí. de no saber cómo abordar qué pasa con su vida después, cómo la familia, cómo los amigos, cómo todos reaccionan ante, primero, la sorpresa de que haya vuelto, y segundo, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer de su vida? Y me parece interesante como recomendación. Es una película, en este caso del 2016, es bastante nuevita en ese sentido, teniendo en cuenta que por ahí las otras suelen ser un poquito distintas, y hay uno que se llama Nosotros también estuvimos, de 2021, algunas películas actuales, más un documental que aborda un poquito lo que decía Fati hoy de la cobertura periodística, que se llama 1982. Es un documental que aborda toda la cobertura periodística argentina, incluso hasta internacional, de la cuestión Malvinas, que también está bueno. Así que bueno, eso es un tema, nos deja a todos un poco compungidos. Sí, la verdad es que valoro un montón que haya gente que haga estudios de esto, porque Son necesarios. creo que la mayoría estamos mucho más cómodos y felices en nuestra postura de Malvinas Argentinas, ustedes hijos de puta, porque escuchar esto para mí no hay otra, no tengo otra opción, no tengo otra herramienta que no sea ponerme del culo cada vez que escucho relatos de Malvinas. Y por la gente que yo tengo cercana, que si bien ya están todos fallecidos, de tipo, ni siquiera hay gente que estuvo en la isla cercana, pero la angustia de haber sido convocado. Yo tengo... Después, y después de no haber llegado a la isla y te dice, por suerte Claro, no me sí. llamaron, pero el haber solamente eso, Ya es- Sí. ya la es angustia de la posibilidad de haber tenido que ir, no solo tuya, de tu familia, de tu todos los que te familia, conocen. es Bueno, una locura. Este fragmentito que vimos, y como para Sí. ir cerrando, para no pasarnos mucho tiempo, esa entrevista se la súper recomiendo. Se le hicieron en Pasaron Cosas, del programa de Berko, de Berkovich. Dura media hora, 40 minutos, pero es imperdible, imperdible que la escuchen y que lo puedan escuchar a él, y leer el libro también de Miguel Savage, porque no tiene desperdicio, la verdad. Vos sabés que, y nos vamos, me acuerdo siempre, o sea, ahora se me vino el recuerdo de que yo era chico y en uno de los parques, que ahora es un parque, ahí en lo que sería Cosquín, entre 2 de abril y El Maestro, donde ahora hay un club de básquet y demás, había un hombre que vivía en una trinchera cuando yo era muy chico. Ajá. Era un excombatiente que había hecho no su podía. trinchera en la plaza y ahí vivía. Y todos te decían, no te acerques porque está re loco, está re loco, no, fíjate, cuidado. Después nunca supe de él, no sé si los llevaron a otro lugar, si tuvo contención o no, pero me acordé ¿Te de eso. acordaste eso? Me acordé de Qué eso, loco. de pasar y ver la montañita con todo tapadito, incluso por la noche como algún aceite, ¿cómo que se llama? Como una lámpara de aceite Sí. prendida, así. Eso sí me acuerdo, Ujú. pero que son cosas que también pasaron después, digamos, Sí, de sí. mucha gente que le tocó atravesar esa Y la situación. desidia, ¿no? El no te acerques porque está re loco, en vez de Exacto. decir, che, Ayudémoslo. es una persona que se jugó la vida por nuestro país y Sí. que no tuvo elección, no es que él pudo decir, sí, quiero, Y no, en no eso quiero. también es importante rescatar la organización
posterior de muchos Sí. excombatientes Sí. que Sí. además Bueno, de no debe ser atravesar fácil, Fátima, además de tomar esa atravesar el decisión. duelo, supieron que era colectivamente que Ujú. había que hacer algo. Ujú. Y eso la verdad que yo lo valoro muchísimo, optar por esa salida colectiva frente a un problema que parece que les tocó a ellos solos, o vos asumís, bueno, por ahí es algo mío, Sí. pero en realidad te das cuenta que lo atravesaron otros también, Ujú. tus pares. Entonces, Mirá, chuchito. Teteré. sí, me dio chuchito. Todos los primeros recuerdos son los que nos enseñan en la primaria. Yo me quedo con honrar a los pibes que pusieron literalmente el pecho a la bala en esta locura. Tremenda columna, Fati. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a vivir un fin de semana largo. Me parece súper importante, más allá de que fue una tremenda columna, me parece importante recordar ciertas fechas frente a lo que venimos hablando en los últimos días, la desidia no por recordar cosas o la falta de interés en no saber qué es un 2 de abril, que es algo que pasa en esta nueva generación muy absorbida en el consumo. Mucha gente que no sabe que se recuerda un 24, que se recuerda un 2, que se recuerda un 17. Me parece re importante y que aporta demasiado que puedas hacer esta gran columna, así que yo también Gracias. te felicito. Es un honor para mí estar acá. Nosotros nos vamos, les deseamos un buen fin de semana largo, nos reencontramos recién el miércoles. Por acá por el Litoral Radio, y me parece que es imposible despedirnos sin este himno que yo creo que se merece cerrar la columna. Perdón, yo voy a seguir en mi postura. Ingleses, hijos de puta, piratas, se han robado todo el mundo. ¿Cómo quieren una tierra que está tan lejos de su tierra? Y creo que el himno es una buena forma de cerrar tu columna. Domi Finke en la producción, Darío Aguirre en la operación técnica, puesta al aire y musicalización. Fati, hasta la semana que viene. Nos Gracias. vemos el miércoles. Mariana Escarlón, Fabián Bocalón, Fati Prunelo. Es un placer estar acá y acompañarlos cada día, cada mañana. Nos vemos el miércoles. Buen fin de semana para todos y gracias por acompañarnos. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes. Azul se tiñe el mar, por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas, Argentinas, en dominio ya inmortal, y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Diario Litoral ahora es radio. 1, 2, 3.